Buenas chavos, este es el segundo video que vamos a hacer para la semana 2. Espero que el video 1 les haya sido bastante ilustrativos en cuestión de qué es lo que vamos a ver. En este caso pues ya vamos a empezar a ver también lo que es Illustrator, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice la semana 2 con respecto a lo que tienen que entregar y hacer con sus entregables, aparte del foro, ¿no? Y bueno, van a tener que realizar, por ejemplo, siempre su foro 2. En este caso van a tener que responder dos preguntas, tres preguntas, perdón, son bastante sencillas. ¿Qué es una tipografía? ¿Qué es un glifo? ¿Y qué es legibilidad? Creo que eso ya lo vimos el video semanal 1, entonces no tienen problema para entregar ese o contestar esa pregunta. Recuerden siempre, si los vuelvo a reiterar, recuerden siempre compartir su información con sus compañeros en dos comentarios, ¿no? Sobre lo que ellos hayan puesto también dentro del mismo foro. ¿Qué más? Van a tener que hacer una línea de tiempo de los sistemas de composición tipográfico. Les recuerdo que las líneas de tiempo pueden ser hechas en PowerPoint. No tengo problema, nada más pasarlas a PDF. No importa si la portada que tengan que hacer también la tienen que hacer dentro de PowerPoint, pero pues que venga el logotipo de UNIDEP y también el nombre de ustedes, mi nombre, el de la materia, nombre del trabajo, etcétera, ¿no? Eso también se califica. Y les recuerdo que las líneas de tiempo también, por ejemplo, pues hay muchas formas de hacerlo, pero la parte más importante es que tenga una línea. Puede ser vertical, horizontal o seguir una línea, pero el chiste es que siga, que podamos nosotros identificar la información. Les recuerdo que no es un resumen, hay quien hace resúmenes y no es una línea de tiempo un resumen, ¿no? La línea de tiempo viene con imágenes, viene con conceptos muy cortos y pequeños y viene con fechas también. Entonces, para que tomen en cuenta eso cuando estén haciendo su trabajo. Y recuerden leer los recursos didácticos para sacar la información y también pues les sirve utilizar internet para hacer uso de ella, ¿no? Y luego ya el último trabajo tiene que ver con el trazo de las letras en la computadora. Para eso, pues obviamente lo que van a tener que hacer es escanear su trabajo anterior, el que me van a entregar. Lo van a tener que escanear, o ya que esté escaneado dentro del Word, pues no guarden esos archivos JPG que tienen escaneados para que puedan importarlos a Illustrator. Yo les sugiero que hagan una carpeta donde metan ese trabajo o esas imágenes para que también metan su archivo de Illustrator, que pues les va a servir para muchas cosas, ¿no? Y después, pues más adelante lo vamos a volver a utilizar. Van a decir, ¿de dónde sacó el programa de Adobe Illustrator? Bien, hay dos formas. Uno, meterse a la página de Adobe, de Illustrator, y lo pueden descargar, nada más que tiene un número de días. Yo les sugiero que, o la otra es que busquen alguien que les venda el programa o algo. Eso es importante. Sobre todo si son diseñadores, pues lo van a utilizar pues, toda su vida. Ahora les recuerdo, les cuento una anécdota. Hay quien me dice, es que tengo un iPad. Me río bastante por eso, porque me dicen, es que tengo un iPad. Y yo también tengo una, pero no te lo estoy pidiendo en un iPad. Hazlo en la computadora. Son diseñadores, ¿no? Al final tienen que saber cómo responder este tipo de cosas, ¿no? Cómo hacerlas y cumplir con el objetivo, porque al fin y al cabo a eso vienen, a aprender, ¿no? Y mi labor es enseñarles. Cómo lo encuentren, cómo lo usen, no sé. Sin embargo, casi siempre lo que hago yo es basarme en programas, uno, o que son gratis, o dos, que son parte de la carrera durante toda su vida. Y es algo que yo como diseñador utilizo toda mi vida, y siempre, y eso nunca va a dejar de existir. Entonces mi labor como diseñador siempre es, una, tratar de conseguir los programas, dos, que mi computadora esté totalmente funcional y los aguante, los soporte, para que yo pueda ganar dinero con ello. ¿Sí? Para que pueda realizar mis proyectos. Y esa es mi labor y esa es la labor que ustedes tienen que pasar también. No hay quien no la tenga que hacer. Así es, esa es la realidad de un diseñador. Había otra página ahí que se llama Pirata no sé qué, pero creo que ya la quitaron. No sé. Voy a meterme aquí para ver si está. A ver, vamos a ver si la
Aquí está en programa. A ver si todavía funciona. Si no funciona, pues ya, no lo van a poder descargar. Ah, sí, ahí está. Qué bueno, ¿no? Se meten artista pirata y ponen Adobe Illustrator. La verdad es que a mí me ha ayudado mucho. Trator. Vamos a ver. Ahí está. Windows y Mac 2022. Le dan clic. Y lean las instrucciones que les están pidiendo para que lo instalen. Descomprimir el archivo con WinRAR. El WinRAR también lo pueden encontrar gratis en internet, incluso en la misma página de aquí. Ejecutar el archivo setup e instalar. Yo les recomiendo que no lo hagan con el internet puesto. Simplemente descarguen, instalan y por supuesto tienen que tener una sesión gratuita de Adobe. O sea que sí, de todos modos se tienen que dar de alta en Adobe por alguna razón. ¿Sí? De todos modos, si hicieran su portafolio en Behance, pues necesitan estar dentro de Adobe, darse de alta, ¿no? Y luego van a tener que parchearlo. Aquí dice cómo se parchea. Y yo les digo que no solamente se parchea, yo les recomiendo que también se metan a bloquear la conexión de internet del programa hacia el servidor, porque en automático cuando lo vuelven a conectar, a veces incluso parchado, por alguna razón, pues lo hace la conexión y después ya le sale que el programa es pirata. Entonces quieren ahorrarse eso, simplemente bloqueen o creen esa condición dentro de la computadora para que pueda funcionar. Ya vieron que sí está abierto. Entonces www.artistapirata.com es la contraseña y lo pueden bajar en diferentes formatos. Media Drive, el Drive, perdón, Mediafire o Mega. Eso es algo que les va a funcionar. Y yo creo que no va a haber excusa para que ustedes puedan instalarlo. También hay otras versiones por si alguno tiene una computadora más viejita. Sabiendo yo eso, pues entonces diviértanse instalando programas en su computadora que les van a servir bastante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, me voy a meter directamente a mi presentación. En mi presentación vamos a responder algunas preguntas y después entramos directamente a Adobe Illustrator también. ¿Qué es una tipografía? Es una fuente digital que es un software formado por un conjunto de dibujos vectoriales con órdenes de espacio y kerning, que ya vimos eso también, que se accede mediante el teclado del ordenador, que sería pues, el teclado que nosotros vamos a tener aquí. Yo les enseño el mío, tengo mi teclado gamer. No porque me crea un gamer, pero me gusta, ¿no? También esto utiliza ciertas fuentes o glifos que habitualmente también sirven para crear los caracteres, como letras o números, ¿no? Luego, si nos metemos un poquito más adelante, vamos a ver qué es un glifo también. ¿Qué es un glifo? Es una herramienta visual tipográfica que en este caso, colocándolo utilizando rectángulos abstractos cuyo ancho es de la letra y sin una altura determinada, la línea de base, que le llamamos baseline, es una línea imaginaria que se apoya en las formas con su parte inferior que no sea curva, para que en este caso el ancho pueda entenderse como el vector. El vector van a ser los puntitos que ustedes vamos a hacer en Adobe Illustrator, que no son los píxeles, son vectores y funcionan de diferente forma. Y tienen un origen que lo único que busca es que se pueda desarrollar un vector avanzado. Cada glifo flota dentro de una caja imaginaria, es decir, nosotros hacemos un recuadro, ¿no? Para que se vea un poco más grande en todos los casos y la letra se vea más pequeña. Y les puse yo aquí un ejemplo. Como vean cómo con la caja se pueden generar los glifos también ahí. ¿Sí? Es una caja imaginaria. Yo les recomendaría que si lo hacen a mano, hagan esa cajita, tal vez usando una escuadra o algo, para que puedan hacer su tipografía y pues se vea lo más bonito que es. Nada más que acuérdense que esa tipografía que hicieron, pues tiene un sentido, porque van a poder diseñarla y agregarle cosas en Illustrator que a mano sería mucho más complicado. Y bueno, vamos a ver la otra diapositiva. ¿Qué vamos a entender por la tipografía? Una fuente una fuente o familia, ¿no? Se le denomina tipografía al estudio y clasificación de las diferentes familias o tipos de letras. Vamos a ver algunas de ellas. Así como el diseño de caracteres unificados con propiedades visuales, uniformes, mientras que la fuente es el juego completo de caracteres en cualquier diseño, cuerpo o estilo. Estos caracteres influyen en las letras
en baja y en alta. Recordemos que hay letras que sí son así en baja o en alta. Por ejemplo, a lo mejor en alta, a lo mejor la letra B, a lo mejor en baja la letra G, ¿no? Estos caracteres o letras también incluyen pues numerales, versalitas, fracciones, ligaduras, en fin, varias otras cosas que terminan formando lo que serían algunas unidades. Estas puntuaciones, porque todo se maneja en puntuaciones dentro de los programas, sobre todo cuando estamos hablando de Adobe Illustrator, InDesign, o Word, o PowerPoint, incluso el mismo Excel, utiliza esos puntajes. También utilizamos signos matemáticos, acentos, símbolos monetarios, etcétera, ¿no? Todos estos elementos son los que componen el diseño que nosotros vayamos a hacer de nuestra tipografía. Tienen características especiales y diferentes entre sí también, pero pues, tienen que cumplir ciertas funciones, que en este caso es que puedas utilizar la lectura misma de esos textos o tipografías y las puedas utilizar también para diseñar, o también puedes incluso generar movimiento dentro de la misma tipografía o ritmo también. Todas esas partes se denominan de ciertos nombres. Estas partes aparecen aquí, se las puse, por ejemplo. Tenemos lo que son brazos, piernas, ojos, columnas y colas. Estas partes siempre se han utilizado de forma tradicional desde que se empezaron los tipos. Los tipos son unas cajitas así de acero. Si ustedes alguna vez vieron una máquina de escribir, se van a dar cuenta que tienen como unos tipitos ahí pero una máquina de escribir viejita. Tienen así en cada puntito que se mueve y hace así, es un tipo de letra, un tipo de acento, un tipo de varias cosas, ¿no? Y todas estaban fundidas en acero. Entonces, anteriormente, pues eran tipos mucho más grandes, que actualmente todavía se siguen utilizando, sobre todo en serigrafía, cuando vayan a hacer una impresión. A mí me gusta la serigrafía y la impresión tradicional. Todas estas partes, pues, comparten y forman y diferencian entre sí a las tipografías y todas tienen los mismos. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, me voy a acercar un poquito. Ahí está. Tenemos hasta ascendente, pie, pierna, cola, panza, ligadura, buckle, ilúbulo, brazo, hasta pendiente, descendiente, perdón, nombre, línea superior, línea de base, altura de la X y el ojal. El ojal es la parte a veces más complicada cuando estamos haciendo la letra, porque si la haces muy pequeño, cuando tú estás haciendo la tipografía o utilizándolo, te vas a dar cuenta que te va a costar más trabajo leer. Por eso siempre les hago recomendaciones a mis alumnos de que en este caso, cuando tú estás usando una tipografía, cuando estés haciendo sus trabajos, pues preferentemente usa tipografías más normales y sencillas, tal vez Optima, Helvetica, Arial, Times New Roman, ya exagerando. No uses otro tipo de tipografías, aunque quieras hacer un bonito diseño. Un bonito diseño también se puede ver sin usar una tipografía muy extraña, ¿no? Y recuerden todas estas partecitas que yo les estoy explicando porque les van a servir para entregar sus trabajos. Léanlos bien, cómo tienen que venir cuando estén realizando sus tipografías. Luego tenemos otra parte importante que tiene que ver mucho con las composiciones, como son horizontales o verticales o diagonales, en este caso por los acomodos, ¿no? Los grosores anchos, cursivas y mayúsculas dentro de una familia tipográfica, hay ciertos caracteres que los diferencian entre sí, que ya les había mencionado. Hay varios, en este hay 4 puntos importantes. Uno de ellos es el grosor de la letra, es la pesadez o ligerez de los trazos que componen los tipos, que también dan una mejor legibilidad. Según el grosor del trazo también se clasifican en extra fina, fina, redonda, negra, super negra. Para aquellos que hemos usado Word, pues vamos a usar negra, helvética, italiana, etcétera, ¿no? Pero cuando tú estás en la parte de diseño ya tienen otro tipo de nombres y encuentras muchas más diferenciaciones en las tipografías que normalmente no encontrarías en programas como Word o PowerPoint, porque los diseñadores sí tenemos que aprender y diferenciar esas tipografías y tener de hecho me metí a mi disco duro y encontré una carpeta con mis tipografías para poder meterlas a mi computadora, porque nada más viene con las básicas. Y bien, estos tipos pesados también, los ojales se llenan o desaparecen dependiendo cómo estén poniendo las tipografías, es algo que ya les había mencionado. Tiene que ver también con el tamaño, tiene que ver con la lejanía. Todo esto pues fácilmente se puede perder a veces en los fondos o en la cantidad de letras que tenemos cuando estamos diseñando, ¿no? Ahora, otra parte que tienen que entender muy bien es la parte de la proporción entre ejes verticales, horizontales y los anchos, ¿no? Eso se clasifica en redonda, cuando son iguales, estrecha, cuando el horizontal es menor que el vertical, y expandida cuando el horizontal es mayor.
Las tipografías generalmente es que son estrechas son efectivas cuando hay abundancia de texto y debe ahorrarse el espacio, pero disminuye la legibilidad cuando las letras son demasiado estrechas, condensadas o demasiado anchas, expandidas. La condensación es adecuada cuando debemos utilizar columnas estrechas. Ahora, no, la tipografía normalmente cuando la ponemos en un trabajo es de 12 puntos, quizá 11, pero no lo hacemos más pequeño. En los trabajos que utilizamos generalmente utilizamos Word. Si utilizamos PowerPoint, pues yo creo que el mínimo sería a lo mejor 18 puntos, que es como yo tengo mis diapositivas, ¿no? Si ustedes empiezan a ahorrarse querer escribir, porque a lo mejor en la introducción se les estoy pidiendo una cuartilla y se les ocurre subir la tipografía mayor a 12 puntos, tache, va a bajar su porcentaje en la entrega. Otro punto importante es la inclinación del eje vertical o las cursivas. Estas son llamadas itálicas o cursivas. La cursiva, por ejemplo, es oblicua, debe de usarse con prudencia porque la gran cantidad de caracteres inclinados en el texto dificulta la lectura. La cursiva siempre sirve para resaltar una parte del texto utilizando bloques de texto, ¿no? Siempre lo vamos a utilizar así como yo lo puse aquí. Sistemas de composición tipográfica. Luego las mayúsculas. Las mayúsculas generalmente tienen una frente, una caja baja. Todo el texto escrito en las letras mayúsculas no son comunes para generar más espacio, sino que también hace que la lectura se vuelva un poco más lenta por el hecho de que tengamos mayúsculas. Por eso es importante que no escribamos siempre en mayúsculas, sino que tengamos nada más a lo mejor la primera letra empieza en mayúscula o después de un punto, o después de un punto y aparte un punto seguido se puede escribir, o tal vez con un salto de renglón utilizando esa mayúscula, ¿no? Eso es importante. La minúscula siempre tiene señales creadas como abundancia de las formas de las letras, trazos ascendentes, descendentes y formas irregulares. Sin embargo, el mismo texto en las mayúsculas pierde estas señas cuando son útiles para facilitar la lectura, como la imagen que les puse aquí, que es texto, en este caso en minúsculas. Y vamos a ver otro punto. La reticularidad y modularidad. Eso es importante en la parte del diseño, sobre todo para cuando estamos haciendo algún cartel o algún elemento que va a ser impreso o digital, pero que va a cumplir una importante función, que es mandar un mensaje o que la gente lo entienda, lo que vamos a decirles, ¿no? Las dos unidades de medidas básicas en la tipografía son dos, una es la pica y otro es el punto. Una fue inventada por el señor Didot y la otra son 6 picas o 72 puntos que equivalen aproximadamente a una pulgada. Digo, para que tengan ahí una referencia. 12 puntos equivalen a su vez a una pica. Entonces, 12 puntos, como ya les dije anteriormente, es el tamaño normal que utilizamos en las tipografías para, en general, cualquier persona. Y en esto sería una pica. Tomen eso en cuenta porque también Adobe Illustrator tiene esa función de poner elementos a través de no solamente puntos, sino también de picas, así como píxeles o centímetros o milímetros también lo tiene, o como pulgadas también lo tiene. Los puntos se utilizan para especificar el cuerpo de un tipo, formado por la altura de las mayúsculas, más que en un pequeño espacio por encima y por debajo de las letras. Tipos del mismo cuerpo pueden parecer que sean de distinta medida según la altura de la X. Sí, eso puede variar. Aún teniendo el mismo cuerpo, con la letra de altura de la X grande parece mayor que con la otra X, que es más pequeña. Asimismo, los puntos también se utilizan para medir la distancia entre las líneas. Hay un apartado en Illustrator que te permite ir modificando esta parte, se llama la ventana de carácter. Las picas, por ejemplo, sin embargo, sirven para medir la longitud entre las líneas. La medida es relativa. Se determina dividiendo el equivalente de un cuadrado del cuerpo de la letra. Se utiliza para reducir o aumentar el set, proceso denominado tracking. Eso tendríamos a lo mejor que estudiar mucho más profundamente la parte de tipografía. Tengo compañeros que incluso se dedican a dar puros cursos de tipografía, pero en este caso pues, sería ya casi una especialidad. El ajuste del espacio entre dos letras para crear consistencia en las palabras que se llaman kerning. Estos dos conceptos los veremos más adelante. Que en este caso, pues ya lo vimos en el video anterior, ¿no? Y luego vamos a ver esta partecita que tiene que ver con la reticularidad y la modularidad. Yo di otra materia que se llama carteles tipográficos.
ahí sí me metí más de lleno a la parte de la reticularidad y modularidad. Aquí en este caso no, porque la materia no lo está pidiendo en sí. Sin embargo, tenemos que tocarlo nada más muy superfluamente. Si se dan cuenta, tenemos aquí la imagen donde está dividida en diferentes cuadros donde podemos poner la tipografía. Eso pues, se puede hacer directamente en Illustrator de forma muy fácilmente, pero tenemos módulos cuadriculares, columnas de texto, medianiles y tenemos los llamados márgenes, que son las orillas de las hojas que vamos a utilizar en algún momento dado, ¿no? Y luego también tenemos esta parte donde dice que organizar los elementos tipográficos y pictográficos de una página y unificar todas las partes del diseño son complejos y tiene que ver con la configuración de los cuadritos que nosotros hemos puesto, o las cuadrículas, que no necesariamente son cuadros, sino pueden ser rectángulos. Y depende de la naturaleza de la información, de cómo se vaya a incorporar, de las propiedades físicas de los elementos tipográficos. Y también tiene que ver muchas veces en el hecho de que la hoja puede variar el tamaño y también cómo la vayamos a utilizar, porque no es lo mismo una hoja de periódico que una hoja de revista o una hoja de una página web. Son diferentes y los tamaños también, y entonces eso influye demasiado. Tenemos que tomar en cuenta siempre la parte de las columnas, los márgenes, vamos a tener en cuenta también los medianiles, vamos a tener que verificar o checar cuáles son los tipos de retículas que existen. No lo vamos a ver en esta materia, simplemente les comento que eso ya lo expliqué en otra materia donde viene esa parte de las retículas y les pongo ejercicios para que los realicen también. Y bueno, hay que tomar en cuenta que a partir de eso también tiene que intervenir la parte del interlineado o el espacio entre las líneas, que son las que ayudan a modificar o acomodar los textos de alguna forma que pueda ser legible ¿cómo se llama? Y leíble, ¿no? Creo que ya tengo aquí, así, ya, de aquí es así. Entonces me voy a meter aquí a la parte de Illustrator, ya lo tengo yo abierto para que lo puedan ver ahí en pantalla, no es gran cosa. Illustrator es muy divertido, a mí es quizá el primero o segundo programa que más me gusta más que Photoshop, porque yo puedo ilustrar lo que sea. Ahora actualmente estoy haciendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué más? Aquí pues obviamente lo que tienen que fijarse para cuando estén haciendo sus tipografías, pues primero es generar los elementos, ¿no? Hay muchas formas de generarlo. Es aquí, uno es aparte de aquí que es donde dice nuevo, y si me abre esta ventana, y aquí voy a escoger, por ejemplo, elementos carta, lo puedo escoger en vertical y horizontal. Y una cosa importante es que lo voy a elegir en formato que va a ser RGB. Y como no lo voy a imprimir, pues puede escoger a 72 dpi o 300 pps, pero no pasa nada. Como les decía, existen los píxeles, los puntos, los picas, las pulgadas, los pies y pulgadas. Y por supuesto también los centímetros, pero no lo voy a usar así, simplemente lo voy a dejar tal cual, así como está en píxeles. No hay ningún problema, en horizontal o vertical. Puedo maniobrar los márgenes sin ningún problema, no hay problema. Y también puedo escoger pues otros tamaños personalizados dependiendo lo que yo vaya a utilizar. ¿Sí? Entonces le voy a decir aquí crear, me va a abrir mi formato y pues básicamente como yo ya tengo, voy a utilizar a lo mejor un diseño que ya está en internet para que se den cuenta. Vamos a ocultar eso un momento. Aquí está, por ejemplo, esta letra, le voy a copiar imagen y aquí está. Equivoqué, aquí está y lo voy a pegar. Y aquí tengo varias opciones. Arriba una es alinear. Estos se llaman, esta es una ventana de capas, también la puedo yo ver aquí en la ventana de capas o layers, y voy a generar otro dando clic aquí. Esto es porque suponiendo que ustedes ya tienen escaneada su tipografía que vayan a utilizar, no se les vaya a ocurrir bajar una tipografía o bajar esto así tal cual como yo lo hice, porque me voy a dar cuenta. Es muy fácil. Además ustedes tienen que hacer las vocales A, B, C, D, perdón, A, O, I, O, U, perdón, no dije consonantes. Y entonces voy a escoger aquí el color, tengo la opción de ponerlo en negro y quitarle el relleno, y tengo la lupita aquí. Esta es mi herramienta de trabajo, y aquí con la plumilla pues voy a trazar. Esa es la parte divertida. ¿Qué es lo que voy a escoger primero? La herramienta selección directa, la blanca, y luego la plumilla. Si la dejo apretada, pues me salen varias opciones. ¿Sí? ¿Puedo dejarlos despegados? Pues sí, si quiero, pero en mi caso yo no, porque ya lo sé hacer. Entonces simplemente le voy a dar clic aquí. Voy a poner un nodo o un punto. Ahí lo pueden ver.
puedo ir jalando y me sale una antenita, para eso estoy utilizando el mouse. Y otra parte interesante es que aquí voy a generar simplemente todas esas líneas, ¿no? Entonces voy a dar un punto aquí, voy a jalar y voy a soltar el mouse. Como yo ya sé dónde van estos puntos, pues me va a resultar mucho más fácil. Entonces lo que voy a hacer es jalar, vean, me estoy yendo por los contornos y voy a ir generando tal vez mi trazo para esta tipografía. Ahí está. En el caso mío, por ejemplo, cuando alguien le pone sellos de agua o cosas así a los diseños, pues me es muy fácil transcribirlos porque lo puedo hacer y lo puedo hacer bastante rápido. De hecho, en mi primer trabajo fue así. Lo primero que me pusieron a hacer fue mucho a practicar el trazo y me ponían un cronómetro para medir los tiempos. Ahora lo que voy a hacer es el contorno de la orilla. Vean. No me voy a tardar mucho, de hecho. Pero ustedes tienen que hacer sus letras con sus diseños. Y tienen que coincidir con el trazo. No puede no ser no un trazo, porque se va a ver ahí. Cuando me envíen su trabajo, pues lo van a salvar como PDF. Me lo van a enviar y pues tiene que salir la imagen. El PDF va a guardar lo que ustedes me importen de su escaneado, ¿no? Ahorita les explico cómo importar. Ahí tengo mi trazo. Si yo oculto con el ojito, vean, ahí está. ¿Cómo voy a importar algo? Esto no fue importar como yo les había dicho anteriormente. Si yo quiero importar algo, simplemente le doy aquí. Perdón, ¿dónde está? Aquí en colocar. Y voy a buscar algo. No sé, una imagen. Va a ser esta. Aunque no es necesario, pero le voy a dar otro layer. Me voy a hacer para atrás. ¿Se borró lo del colocado? Sí. Le voy a aquí colocar. Este es el fondo. Es que estoy haciendo un cartel para un amigo. Le voy a dar vida con realidad aumentada y vean, ya me puso la imagen. La diferencia entre una cosa y la otra que yo hice, la primera, es que llegó una amiga. Nada más le voy a contestar que voy. Bueno, y ahorita continuamos con el video, ¿no? Lo voy a poner en stop. Pero ya, eso fue importar. Y la otra fue que yo puedo copiar la imagen directamente de algún lado, a lo mejor de Photoshop, y lo puedo traer aquí. ¿Sí? De hecho, lo que voy a hacer es darle guardar. Lo voy a poner en el escritorio. Y lo voy a guardar como archivo Illustrator. Letras. Ahí está. Lo vamos. Y bueno, esto es lo que tienen que ver en la pantalla. Entonces esa es la forma de importarlo. Voy a quitar el layer. Pero ahora me voy a volver a acercar al trazo. El trazo puede ser cambiado de color sin ningún problema utilizando esta partecita de aquí. Y ya lo escogen, ¿no? Y les puede cambiar. Entonces yo tengo aquí mi trazo. Voy a tocar. Quizá no es un negro. Lo voy a bajar. Estos son colores hexadecimales en Illustrator. Sí, entonces yo puedo seguir trazando. Hacer mi letra. Con la plumilla cuando yo me acerco me sale un más. Si ya tengo algo trazado. Pero cuando yo tengo un nodo, si me acerco me sale un menos. Creo que se alcanza a ver ahí en la pantalla. Ahí me va a permitir borrar ese nodo también. O modificarlo. Yo puedo utilizar la tecla de Alt y vean cómo me sale ese como V. Entonces me va a permitir a mí modificarlo si yo quiero. Como lo hice. ¿Sí? Pero también utilizando Control, si me acerco me sale la plumilla blanca. Por eso es que siempre escojo primero la blanca y luego la plumilla. Digo, la punta de flecha blanca y luego la plumilla. Entonces aquí voy a agregar otro nodo, vean. Aquí no continúo. Ok, le voy a dar Control Z. Pero le voy a dar clic afuera utilizando Control. Y vean, cuando yo me acerco se activa la línea. Y puedo generar todavía el siguiente trazo. ¿Sí? A lo mejor le voy a poner aquí así. Para generarlo,
está. Ahí está. Y tengo la otra línea que voy a continuar un poquito más acá. Es importante que cierren generalmente los trazos para que les quede muy bien. En mi caso aquí lo voy a poner. Pero puedo generar todavía más aquí de la tipografía, vean. Ahorita voy a generar un relleno. Si se dan cuenta, pues yo tengo muchos años haciéndolo y no me tardo casi nada en hacer esto. Ustedes tampoco deberían de tardarse tanto con el tiempo, por supuesto. Aquí voy a hacer alguna modificación. Voy a jalar una de las antenas y voy a voltear esto para acá para hacer el relleno. Si se dan cuenta, ya se rellenó. Y lo oculto y así se ve. Ahora me falta más relleno, por supuesto. Sí, porque necesito llenar ciertas zonas. Por ejemplo, aquí los espacios blancos son importantes. Como es una imagen, se alcanza a ver con píxeles. Lo que voy a hacer aquí es simplemente cerrar. Bien. Esto de esta forma. Y lo voy a pasar del otro lado. Y así lo voy a hacer con otras partecitas de aquí. Vean cómo sigo el contorno. Ahí está. En este caso no importa tanto, pero aquí sí importa porque estoy generando ese trazo. Y le doy, en este caso, Alt. Y vean cómo sigo la silueta un poco de aquí. ¿Qué más? Pues sigo así, esta partecita. Luego aquí. Y ahí lo tengo. Si se dan cuenta me sale como un círculo para cerrar. Pero como yo dejé esa línea abierta me sale ahí, pero no le voy a dar clic ahí. Lo voy a dejar por acá. Y lo voy a poner. Y aquí voy a continuar el trazo. Y voy ahí. Y aquí pues es muy sencillo. Lo único que voy a hacer es pasarlo para acá. Pero si yo uso control Y me va a permitir ver mis trazos. Entonces eso me va a permitir que, por ejemplo, yo seleccione esos dos huecos que yo tenía blancos, los voy a poner en relleno blanco, en negro, pero también voy a escoger el trazo que yo acabo de realizar. Y voy a usar una herramienta que viene aquí en ventana que también tiene que ver con la parte de la transformación. Aquí dice transformar. Bueno, sí, transformar. Se llama busca trazos, perdón, y tengo varias opciones. Le voy a dar control Y para que vean qué es lo que va a pasar. Si yo le doy aquí, me va a generar ese hueco. Ya lo perforó. Entonces cuando yo vaya a la parte de las curvas o los layers, ¡tarán!, tengo ese espacio perforado, ¿sí? Y es un espacio aparte, vean. Entonces ahí lo tengo y así es como puedo generar mi trazo. Cuando yo termine mi topografía, pues obviamente lo que me van a enviar, pues van a venir los dos layers. Y está bien, no pasa nada. Lo pueden hacer. Si tienen que generar otra hoja, pues es bien sencillo. Les voy a enseñar cómo se genera otra hoja. Luego mi herramienta de rectángulo. Exactamente va a marchar en mi hoja. La voy a mover. Ahí está. Y vean cómo aquí de pasar de 1 va a pasar a 2. Entonces le voy a dar. Voy a irme a esta herramienta de aquí. Y ya tengo yo ese cuadro. Lo borro. Y ya voy a tener 2. ¿Sí? Así por eso pueden hacer desde la portada. Pueden hacer las letras mayúsculas y las minúsculas también, sin ningún problema, y lo pueden salvar como PDF. Si les doy aquí la opción de guardar como, tengo la opción que dice aquí PDF. Lo voy a hacer nada más para que vean cómo me sale, ¿no? Le voy a dar letras, guardar como PDF, le voy a decir guardar, y vamos a ver en el escritorio cómo se ve. Voy a meterme a mi escritorio y le voy a decir que me lo abra, y vean, tengo mis 2 hojas. En este caso serían 3 hojas para ustedes. ¿Sí? Pero lean bien las instrucciones porque se las puse muy precisas ahí. Y así es como empiezan a trazar en Illustrator sin ningún problema. ¿Sí? No recuerdo si se los pedía color. Si se los pedía color, pues pónganle color. Si no, pues simplemente limítense a como se los pedía anteriormente.
Y bueno, este es el primer video y pues empiecen a practicar con Illustrator.